Shema Israel. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todas sus misericordias que Él tiene con nuestras vidas. Estamos saliendo tarde al programa hoy porque, bueno, por motivo de la salud del pastor, aún no hemos podido hacer los programas de día lunes, que ya lo vamos a seguir haciendo. Así es que usted no se preocupe. Ya van a volver esos programas. Ya van a volver esos programas que hacemos los días lunes, que son de bendición. Así que yo le invito a que nos acompañe esta noche. Los que puedan conectarse. Quizá usted pueda en esta noche conectarse y encontrarnos por ahí. Si se conecta, comparta el programa para que le llegue a más hermanos y así puedan saber que estamos tarde pero estamos. Tarde pero estamos. Eso es lo importante. A ver cuántos valientes se quedan hoy viendo el programa. Son las 11 de la noche. ¿Cuántos valientes todavía están despiertos ahí velando? La Biblia dice, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, velad. Ya por allí hay algunos hermanos que se están conectando y saludando también. Así que bienvenido al programa, comparta el programa para que los hermanos sepan, porque estamos aquí al aire, a esta horita de la noche. Estamos en vivo y en directo desde Radio TF, Radio Cristiana TF. Radio Cristiana Tiempo Final, eso significa TF. Usted puede descargar esta radio, tenemos la bendición de poder descargar esta radio. Desde ahí del video que aparece al principio hay un código QR. Usted pone su teléfono ahí y escanea ese código. Y luego descarga la aplicación y tiene Radio Cristiana todo el día en su teléfono. Teniendo internet va a tener radio. Y no consume nada de internet, es muy, muy liviana. Con muy poquita señal ya tiene usted música cristiana todo el día. Ahí en su trabajo, donde quiera que usted esté. Así es que, bien, pues, esperamos en el Señor que Dios les pueda bendecir. Hoy tenemos un programa. Estaba revisando un poco el tema que vamos a hablar. Recuérdense que quedamos allí pendiente con algunas enseñanzas del libro de Timoteo. El último capítulo, el capítulo 6 nos está faltando. Y hoy vamos a hablar de ese capítulo. Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Hay cosas bien bonitas ahí que vamos a compartir, que es necesario en este tiempo aprenderlas. Estamos en un tiempo que necesitamos aprender cosas buenas. Luego estaremos, dice el pastor, ya el próximo lunes, pastor, vamos a estar ya. El próximo lunes ya estamos. No voy a decir nada la palabra porque no sé si es fea decirlo aquí. Pero vamos a estar bien con la ayuda del Señor para poder hacer el programa de día lunes, ya a las 9. Hoy estamos a las 11 de la noche saliendo, un poco más tarde. Pero con la ayuda del Señor van a ver allí hermanos que se van a conectar. Para ver. Y si no, si lo ve de forma diferida, también deje su mensaje mañana y compártalo igual, aunque lo esté viendo de forma diferida, compártalo porque la gente lo sigue viendo. ¿Ya? Sigue viendo. Bien, vamos al programa de esta noche, pero antes de eso usted sabe que tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Dios para que Él nos
ilumine con su infinita gracia, con su gran misericordia. Vamos a pedirle la ayuda a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por tus muchas misericordias, porque hoy, Dios mío, una vez más podemos conectarnos, Señor, a través de esta página, Señor, y a través de la radio que está por internet. Señor mío, yo no sé dónde la puedan estar escuchando. Yo no sé dónde, Dios mío, alguien ha descargado esta radio y está escuchando este programa. Dios eterno, pero tú eres Dios, Dios grande y poderoso, el que conoce la necesidad, Dios mío, de las personas. Yo te pido, Señor, que conforme a esa necesidad que hay en las personas y que en esta hora, Dios mío, la necesitan, Señor, quizás necesitan esta palabra. Yo te pido, Señor, que en tu infinita gracia hagas que esta palabra corra y sea glorificada, Dios mío, en aquellos hogares donde hay necesidad. Habla sus vidas, sus corazones, Señor. Golpea, Dios mío, esa puerta, Dios eterno. Señor, quizás alguien esta noche esté disponible para abrir esa puerta de su corazón y recibirte, mi Dios. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus siervos que estuvieron hospitalizados, pero ya que ya están, Dios mío, de vuelta en su casa, trabajando ya en tu obra. Te pido, Señor, fortaleza para ellos, la ayuda del cielo, mi Dios eterno, la gracia divina, Señor amado, sobre sus vidas. Padre, porque es tiempo, Señor, que no podemos callar, sino seguir predicando tu palabra. Yo te pido, Dios mío, una bendición grande para este programa, para esta radio, Señor, que tú abras las puertas, Señor eterno, que estremezcas los cielos, Dios mío, con tu poder y tu gloria, Señor amado, derramando bendiciones sobre aquellos que oyen este programa. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, esperamos en Dios que usted se quede conectadito. Esperamos en el Señor que este programa también le sea de bendición. Agradecemos al Señor, cierto que ya nuestro pastor está en casita, está bien, está ahí en recuperación, pero mucho mejor que el momento difícil que tuvo que pasar. También estuvimos orando por el pastor Hernán, también él ya está de vuelta, ya está haciendo sus programas. Si alguien en Ovalle quiere escuchar una radio FM también, allí tiene una radio, el 97.7. Allí también hay música cristiana bien seleccionada, él es cuidadoso en ese sentido, así que lo puedo recomendar, ya, hasta que tengamos la radio nosotros, en Ovalle. Que Dios nos bendiga. No, está bien. El pastor ahí es serio también, ¿ya? Y es de bendición ese programa que él hace. Así es que si alguien quiere escucharlo en FM, 97.7 es su radio. Pastor Hernán Rojas. Él estuvo hospitalizado, estuvo bien complicado de salud, pero ya está bien, gracias a Dios. Amén. Bien, vamos a lo que nos convocan esta noche, al mensaje. Timoteos capítulo 6, vamos a compartir estos versículos aquí, del 1 al 10, vamos a compartir hoy. Así es que para que usted se quede en sintonía. Timoteo del 1 al 10. Primera de Timoteo 6, 1 al 10. Dice, todos los que están bajo del yugo, miren lo que dice, todos los que están debajo del yugo de servidumbre, o sea, los que trabajan apatronados, ¿cierto? Tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado. Perdón, estoy leyendo otra versión. Déjeme cambiar la versión. Ya. Aquí tenemos la versión que leímos nosotros. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso vamos a tratar de analizarlo aquí. Vamos a usar también algunos comentarios bíblicos para poder explicar lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un predicador, por decirlo, ¿cierto? Un encargado de una iglesia, un hombre de confianza del apóstol Pablo, el cual tenía una labor muy importante, ¿cierto? Como es predicar el evangelio, como es estar a cargo de personas, como es enseñarle a personas. La palabra de Dios dice en el libro de los Efesios, dice que el Señor nos dio capacidades, dones, ¿cierto? Y ministerios. Habla de ministerio específico ahí en el capítulo 4 de Efesios. Y dice que Dios nos dio esas capacidades para perfeccionar a los oyentes, para perfeccionar a los hermanos que llegan a la iglesia, perfeccionarlos, capacitarlos, enseñarlos, adoctrinarlos. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos ante una gran responsabilidad, porque a través de ese mensaje la persona se puede salvar o perder. Pablo le dice a este mismo Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo siempre recalcó la importancia de la sana doctrina, de predicar el mensaje correcto, de predicar el mensaje conforme a lo que está escrito, interpretarlo conforme a lo que al propósito con que fue escrito. Porque muchas veces el contexto se saca, o el texto se saca de contexto, para usarlo para un pretexto. Y cuando eso se hace, lo que llama la Biblia es que se corrompe, se manipula, se estrangula la palabra de Dios para adaptarla. Me viene a la mente estos arbolitos pequeños que la gente los toma y los comienza a manipular de tal manera que mire, me ando un zancudo por aquí que me viene a visitar. Por eso hice así con la mano, ando un zancudo. Y me pican fuerte estos locos. Estamos acá en el campo, pues, hermano, por eso hay zancudo. Acá de repente pasa una mosquita por aquí molestando. Estamos acá en el campo. Les decía, me vino a la mente estos arbolitos que se manipulan para darles algún tipo de figura. Se tuercen. ¿Usted ha visto cómo hacen estos arbolitos pequeños así, que comienzan a torcerlos y le colocan un alambre de cobre y los estrangulan así a la forma que ellos lo quieren poner? No a la naturaleza del árbol, sino a la forma como ellos lo quieren adaptar. Se me imagina una situación así cuando las personas toman los textos bíblicos y los manipulan para poder enseñar conforme ellos quieren enseñar o conforme a ellos les parece, provocando un daño enorme, no solo a los que oyen, sino aún a su propia vida. Se engañan a sí mismos, dice la Escritura.
se engañan a sí mismos y van camino a la perdición por eso. Es por eso que Pablo tiene la precaución de enseñarle a su gente, de enseñarle a aquellos que él pone allí a cargo. Por ejemplo, a Tito lo dejó a cargo también en un lugar, a Timoteo lo dejó a cargo en diferentes oportunidades, en diferentes partes, para que ellos pudiesen enseñar. A Tito le dijo para que corrijan lo deficiente. Eran predicadores jóvenes, no eran hombres con mucha experiencia. Recordemos que el evangelio en ese tiempo era joven también. Y estos jóvenes predicadores, como eran Tito y Timoteo, el apóstol Pablo tiene el cuidado de guiarlos, de enseñarlos, de exhortarlos de una forma clara, precisa, para que ellos al enseñar a otros también vayan en la misma dirección y no se desvíen. No se desvíen. Es por eso que aquí el apóstol les enseña sobre cosas importantísimas. Aquí vamos a ir analizando. Mira, ve que aquí anda el bichito este. Oh Dios, ya. Él comienza diciendo el apóstol que la conducta cristiana no solamente es necesaria en la iglesia, sino también en otras áreas de nuestra vida, como en el trabajo. Y le dice que en el trabajo ellos también sean responsables, que sean diligentes, que hagan las cosas bien, los que todavía trabajan apatronados. Y sobre todo dice si sus patrones son creyentes. No porque sean hermanos, se aprovechen de esa situación. Por cuanto dice, los que se sirven de los beneficios de su trabajo son hermanos también. O sea, los jefes cristianos. Si exige eso para los jefes que no son cristianos, ¿cuánto más para los que hacemos trabajo para personas que son realmente cristianas? Y dice que eso es necesario para que el nombre de Dios y la doctrina no sea blasfemada. Imagínese usted, si nosotros analizamos esta palabra, esa palabra blasfemar allí habla de que para que la gente impía no hable mal del evangelio, porque la gente impía habla impíamente. La gente impía no habla con palabras amorosas, con palabras cariñosas o con palabras correctas. La gente impía habla impíamente. Entonces, para que la gente impía no hable impíamente de Dios y de la doctrina. Eso se refiere, esa parte dice, cuando dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Para que los impíos no hablen impíamente del nombre de Dios y de la doctrina. Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros actuar erróneamente, cuando la gente impía habla mal del cristianismo, y eso que este es canuto, y bla 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 bla, que Dios nos ayude. Ese fue el primer consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, y le dijo, enseña esto, enseña y exhórtalo.
Se me ocurre algo aquí. Mientras voy acá viendo esto, yo siempre encuentro otras ideas. Entonces, bueno, esa palabra exhortar, porque si usted lee ahí, dice, esto enseña y exhorta. O sea, enseñar y exhortar es una cosa diferente. Exhortar es como disciplinar. Disciplinar. O sea, es como decimos, discipular, que viene de la misma palabra disciplinar. Discipular. Incluir en el discipulado, para entenderlo mejor. Incluir esta enseñanza en el discipulado. Cuando se hace discipulado a los jóvenes, a los matrimonios, a la familia o a la iglesia misma, se debe incluir este tipo de enseñanza. El comportamiento en el trabajo. El comportamiento allí en la empresa. El comportamiento allí donde usted tenga un cargo. El comportamiento suyo es necesario. Se debe incluir esa enseñanza. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Luego pasa en el verso 3. Que Dios nos ayude. Espéreme un segundo, estoy buscando algo. Estoy buscando algo, espérese. Usted me está viendo, pero yo estoy buscando algo que se me acaba de extraviar. Bien, vamos a seguir con la enseñanza. Pasó algo bien extraño, pero nada que no se pueda solucionar. ¿Está muy bajo, pastor? ¿O qué pasó? Pues que yo hablo más despacio, ¿no? Algo pasó, parece. A ver. Pasó de todo en este programa hoy día. De todo, de todo. Bien, seguimos. Se escucha bien, ¿verdad?
Dice luego el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, miren lo que dice. Recordemos que Pablo está enseñando a Timoteo a corregir situaciones que no están bien en la iglesia, ¿verdad? Entonces él le enseña aquí, en el verso 3, comienza enseñándole y diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. En esa palabra nos vamos a detener un momento, la piedad. Cuando nosotros analizamos rápidamente este texto, inmediatamente pensamos que piedad pueda significar, déjeme ver algo acá, le digo al tiro. Siempre pensamos un poco que se refiere, no sé, a esa capacidad de ser tierno, de ser amoroso con los demás, de alguna manera de hablar del amor de Dios a las personas y manifestar tal amor uno mismo. Porque eso un poco se entiende como piedad. Se entiende como piedad, por ejemplo, tener amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso se entiende como piedad cuando nosotros lo analizamos. Pero aquí esta palabra piedad indica una cosa muy diferente. Muy diferente. Aquí esta palabra piedad indica esquema del Evangelio. Esquema del Evangelio. ¿Qué es el esquema del Evangelio? Se refiere a la estructura narrativa y teológica utilizada para presentar la buena noticia de Jesús, o sea, el mensaje de Cristo. Generalmente organizada en torno a su ministerio, muerte y resurrección. Es decir, bueno, por ejemplo, Marco, el libro de Marco, habla de la identidad de Jesús. Se enfoca en eso, en hablar de la identidad de Jesús. Mateo y Lucas se enfocan en su mensaje del reino. Y Juan habla un poco más de la gloria del Señor. Entonces, cada uno tiene un enfoque, cada libro tiene un enfoque principal en cuanto a para referirse a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos del Evangelio, y esto significa esta palabra piedad, porque más adelante vamos a entender otra cosa que es importante también, cuando habla de piedad acompañada de contentamiento. Cuando habla de piedad aquí, se refiere a que el predicador tiene que tener claro, o más bien tiene que enfocar claramente su mensaje en la obra del Señor, en Dios, la obra de Cristo, su redención. Porque cuando las personas cambian esa forma de mensaje y comienzan a enfocarse en otras cosas, como por ejemplo, hoy en día lo veíamos en las doctrinas o en las prédicas de la prosperidad. Cuando la gente comienza a hablar de la prosperidad, cuando la gente comienza a enseñar, ¿cierto? Y todo lo que es la palabra de Dios lo enfoca hacia la prosperidad. Escuche uno de estos predicadores de la prosperidad y vea cómo cada contexto de los textos que leen lo enfocan hacia la prosperidad, hacia el mensaje motivacional. Y ese mensaje no está conforme a la sana doctrina. Ese mensaje no está conforme a la piedad. Un mensaje conforme a la piedad es un mensaje enfocado claramente en Cristo
en su obra redentora y en la gloria de Dios. Hablando, ¿cierto?, de cuán grande, cuán poderoso es Dios, hablando de el amor de Dios que envía a Jesucristo al mundo, y hablando, ¿cierto?, de que a través de esa muerte en la cruz del Calvario nos permite a nosotros redimirnos de todo pecado. Ese mensaje no puede variar, no puede cambiar. Ese mensaje se conoce teológicamente como el mensaje de la cruz. Un mensaje que se enfoca en hablar a las personas del verdadero plan de Dios. El plan de Dios no es formarse a mi antojo o a mis necesidades. No es que Dios tenga que adaptarse a mis necesidades. No. El mensaje de la Biblia, el mensaje conforme a la piedad, ese es el mensaje que me habla a mí de que yo soy pecador y que necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ese es el mensaje conforme a la piedad. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Y el apóstol le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que si la persona no enseña este mensaje, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Imagínense, hombres corruptos de entendimiento. Esa palabra corrupto es que la persona ya está podrida prácticamente. Ya está podrida, ya se ha podrido su intención, su deseo. Y esa palabra envanecido, porque comienza así, está envanecido. Esa palabra envanecido es una persona arrogante. Es una persona que, de ser una persona humilde, de ser una persona sencilla, de ser una persona que se somete a la palabra de Dios, de ser una persona que deja que Dios le administre a su vida, comienza él a ser administrador de Dios. Comienza él a administrar a Dios. Comienza él a decirle a Dios lo que haga. ¿Ha oído esa gente? ¿Ha oído esa gente que dice que hay que decirle a Dios lo que debe hacer? Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no mi voluntad. Cuando el hombre quiere que se haga su voluntad o la voluntad del hombre, porque eso es lo que se enseña mucho hoy en día en los mensajes, que hay que decirle a Dios que se haga mi voluntad y no que se haga la voluntad de Dios. De hecho, hay gente que dice que Dios no hace nada si ¿cómo dijeron en una oportunidad? Dios no hace nada si Él no le ordena. Algo así fue la expresión. Pero quiso decir que Dios no haría nada como sin el permiso de Él. Un arrogante. Es una persona arrogante, el arrogante es una persona envanecida para Dios. Una persona que es vana, que no tiene nada. Es una persona arrogante. Una persona que perdió la esencia. La persona que no pierde la esencia sigue sometiéndose a Dios y dejando que Dios hable, dejando que Dios administre, dejando que Dios enseñe, dejando que Dios exhorte, dejando que Dios guíe. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Dejar que Dios nos guíe. Porque Dios nos va a guiar por caminos misteriosos en este tiempo. Dios nos va a guiar. Los que predicamos la palabra de Dios, Dios nos va a guiar por caminos misteriosos. Nos vamos a preguntar por qué.
Nos vamos a preguntar, pero ¿cómo? Dios es Dios. Él nos va a guiar por caminos misteriosos. Solo tenemos que dejar que Dios nos guíe. Que Dios nos encamine por ese camino correcto. De lo contrario, vamos a andar lejos de la voluntad de Dios. Lejos. Solamente el que se deje guiar en este tiempo, solamente el que se deje llevar, el que se deje que Dios lo guíe sabiamente, porque Dios siempre va a querer guiar sabiamente. Dios nunca va a guiar erróneamente a la persona. Él tiene sabiduría suficiente para guiarnos de la mejor manera, de la manera correcta. Pero nosotros muchas veces queremos guiarnos a nosotros mismos. Y eso nos va a llevar a un grave problema en este tiempo. Porque Dios en este tiempo va a actuar como Dios. Como siempre ha actuado, por supuesto. Pero ya en este tiempo, en el tiempo final de la historia de la iglesia, porque ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, el tiempo final de la historia de la iglesia, en este tiempo Dios va a hacer cosas que nunca había hecho. Va a hacer cosas que nunca había hecho. Y aquella persona que no se deje guiar va a tener un problema con Dios. Va a tener un problema con Dios. Pero que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces es necesario, ¿cierto?, que toda persona que predica sea enseñada como fue enseñado el apóstol, el joven Timoteo, el joven ministro Timoteo. Toda persona que predica, debe de aprender, debe de dedicar un tiempo a aprender, debe de buscar la forma. Hoy hay muchas formas de aprender, muchas formas. Debe de buscar la forma, debe de buscar a alguien que le enseñe. Si no sabe y no tiene quien, debe de buscar a alguien que le enseñe. Debe de tener un buen concepto claro para predicarlo. Porque cuando no se tiene, entonces se predica cualquier cosa. Ya no estamos en ese tiempo de decir, no, yo solamente leo y dejo que el Señor hable ahí en el púlpito lo que Él quiera. No estamos ya en ese tiempo. Al menos que usted sea muy espiritual. Al menos que usted sea un hombre de mucha oración. Porque claramente la Biblia habla de espíritus engañosos. Y una persona que sea de mucha oración también debe de ser enseñado para aprender a oír qué espíritu me está hablando, qué espíritu me está guiando. Porque hoy en día los espíritus van a aparecer por muchas partes, por muchos lugares. Las manifestaciones de espíritus engañosos los veíamos en las redes sociales, que están llenas de espíritus engañadores. Llenas. Las redes sociales llenas de espíritus engañadores. Seduciendo a las personas más inconstantes. Arrastrándolas de un lugar a otro. Entonces la gente va de iglesia en iglesia. No sabe dónde quedarse. Porque va a una iglesia y predican del diezmo y se va porque en otra iglesia le predicaron que ya no se diezma. Va a una iglesia y le dan alguna corrección y se siente incómodo y dice, no, aquí no me siento cómodo, yo voy a buscar una iglesia donde me sienta cómodo. Porque le dijeron que buscara una iglesia donde se sienta cómodo. Y al final se queda en la casa porque también le dijeron que en la casa también está el Señor.
¿Se da cuenta cómo está el esquema del Evangelio hoy en día predicándose? ¿Se da cuenta lo que se enseña en las congregaciones o lo que se enseña en las redes sociales hoy en día? ¿Cómo está confundiendo a la gente en vez de edificarlas? ¿Mm? Que Dios nos ayude. El apóstol está hablando aquí que el ser predicador del Evangelio tiene algunas cosas que uno debe de tener bien en cuenta. Bien en cuenta. Que el ser predicador del Evangelio no es para enriquecerse. No es para enriquecerse. No es para... a ver, ¿cómo decirlo? No es un tipo de trabajo material. O, no, a los pastores les va bien, así que voy a hacerme pastor para vivir y no trabajar más. Pensamiento erróneo. Totalmente erróneo. Porque el ser predicador del Evangelio se necesita un llamado estrictamente divino. De hecho, Hebreo dice, nadie toma para sí esta honra, refiriéndose a los sacerdotes, pero hablándole al pueblo de Israel en ese tiempo, le dice, nadie toma para sí esta honra. No dice esa honra, o nadie tomaba para sí esa honra. Está hablando en el Nuevo Testamento, Hebreo. No está hablando en el Antiguo Testamento, está hablando en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él lo que está enseñando, lo está enseñando en tiempo presente. Dice, nadie toma para sí esta honra. Queriendo decir que si en el Antiguo Testamento, para ser sacerdote, tenía que tener un llamado específico de Dios y seguir una línea sacerdotal. En el Nuevo Testamento había que tener un llamado exclusivo de Dios, porque no se podía tomar a sí mismo. No la puede tomar un hijo del pastor que falleció. No la puede tomar la esposa del pastor que falleció. No la puede tomar. No la puede tomar un familiar. No la puede tomar el líder principal de la iglesia. Si no tiene un llamado de Dios, no lo puede tomar, porque fracasará. Nadie toma para sí esta honra. Y el que toma esa honra como corresponde, no como dice el pastor, dice ahí, lucrarse, claro. No para lucrarse del Evangelio. El que toma esta honra entendiendo que el Evangelio no es para lucrar con el Evangelio, debe de también saber que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Imagínense el apóstol Pablo en aquellos tiempos. Hoy en día lo trasladamos a través de una locomoción. Y está la locomoción en la puerta de la casa o en la esquina de la calle. En aquel tiempo no había nada de esto. Nada. Había que caminar días y días y días y más días. Quien no tuviera claro el propósito de ser predicador del Evangelio, no podría prosperar, no podría seguir adelante. Pero aquel que lo tenía claro, lo seguía. ¿Y por qué lo seguía? Porque le sería, como decía el mismo apóstol Pablo, porque es para salvación. El mundo quizás lo miraba como una verdadera locura, pero él sabía que eso que él hacía, esa locura que él hacía, tenía poder para salvarlo. Y así se debe entender, para que pueda haber contentamiento. Esa es la ganancia, dice el apóstol. Pero gran ganancia es la piedad. O sea,
el mensaje que nosotros predicamos con toda claridad, acompañado de contentamiento, o sea, hacerlo con gozo. El apóstol Pablo, en una oportunidad también dijo que le era impuesta necesidad. Era una necesidad impuesta. O sea, el hecho de ser hijo de Dios y tener un llamado de Dios tenía una necesidad impuesta sobre él, que era predicar el evangelio. Y él dijo, ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Por eso, uno no puede mirar la circunstancia que le rodea a uno cuando es predicador del evangelio, cuando entiende esto. Uno no puede mirar la circunstancia que le rodea. No la puede mirar. No se puede enfocar, no se puede enredar. No puede decir, a causa de esta circunstancia yo no puedo seguir predicando el evangelio. No puede decir eso, porque el llamado no es conforme a las circunstancias. O sea, si estáis bien, predicáis. Si estáis mal, no prediquéis. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es una impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hago. No sé si se entiende. Por eso dice aquí el apóstol en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tiene que haber, tiene que trabajarse, tiene que predicarse y tiene que haber alegría en el corazón cuando se predica. Tiene que sentirse la persona contenta por ser un predicador del evangelio. El apóstol Pablo, dice él, que tenía por sumo gozo cuando se hallaba en diversas pruebas, en diversas dificultades, cuando estaba preso. Él tenía sumo gozo, porque él consideraba que el hecho de ser un predicador, porque él no iba preso por haberse robado algo del camino. No, lo vamos a llevar preso porque pasó por aquí y se llevó una ovejita. No, él no iba preso por eso. Él iba preso por predicar la verdad, porque la verdad ofende a los débiles. La verdad ofende a los ignorantes. La verdad ofende a los soberbios. La verdad ofende a los pecadores. La verdad ofende. Entonces cuando los poderosos, pecadores, arrogantes, se sentían ofendidos por el mensaje, claro, los metían presos. Porque ellos tenían más poder. Pero el apóstol Pablo, en esas circunstancias, se gozaba. Entonces, él no era predicador conforme a las circunstancias. Él no era predicador conforme a las circunstancias. Él era predicador por mandato divino. Y el mandato divino excluye las circunstancias. Imagínense a Moisés. Señor, me duele la cabeza, no voy a poder hoy día guiar a tu pueblo. Imagínense usted. Imagínense usted, no, es que tengo un problema familiar, no voy a poder guiar a tu pueblo, Señor, esta semana. Guíalo tú. Complicado, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero gran ganancia. Y usa la palabra gran ganancia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, que cuando predicas la palabra, que llegue un perdido, imagínate el contentamiento que da. Pero hoy en día los predicadores se enojan porque no les llega más plata que lo que ganan los futbolistas. Había uno que alegaba y estaba enojado con Dios porque los futbolistas ganaban más que él. Imagínese usted. Ay, no llegó ofrenda hoy día. No llegó ofrenda hoy día, así que estoy enojado. No llegó diezmo, estoy enojado.
Y dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, nada traemos a este mundo y nada podemos sacar. Cuando nos vayamos de este mundo, nada nos podemos llevar, porque nada trajimos. Todo lo que adquirimos aquí en la tierra es terrenal. Nada de eso nos podemos llevar. Por lo tanto, sea más o sea menos, da lo mismo. ¿Quién se puede llevar algo de aquí, de esta tierra? ¿Quién se puede llevar algo de aquí, de esta tierra? Sabe que estaba leyendo, le había dicho que tenía un comentario aquí bien revisado, bien visto, y tenía una parte donde alguien leyó una carta de una persona que se quitó la vida. Y esta persona decía que él, cuando era obrero, era muy feliz. Decía en la carta, él en su ropa tenía una carta, le encontraron una carta, ya cuando después lo encontraron muerto allí, porque él se suicidó, se quitó la vida. Él decía, cuando yo era obrero era muy feliz. Después obtuve dinero y tengo mucho dinero, pero soy la persona más infeliz que existe. Y tan infeliz que se quitó la vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nada de esta vida nos dará verdadera felicidad. Nada. Nada de esta vida nos dará verdadero contentamiento, porque es terrenal. Es terrenal, es pasajero. Si usted se compra un auto 0 kilómetros, un par de años o algunos al otro día ya lo tienen todo rayado. Ya lo chocó o algo le pasó. Hay gente que se ha comprado un vehículo y al otro día se da vuelta o se le destruye el vehículo o se le quema o algo le pasa. Y el contentamiento fue tan efímero, tan pequeño, tan insignificante, no valió nada. Entonces las cosas terrenales todas se van autodestruyendo. Todas las cosas que usted puede comprarse una linda casa, claro, la puede ir arreglando, pero la arregla hoy día y mañana ya pasa el niño y le hace una raya. O algo se cae y se rompe. Entonces nada de esta vida es eterno. Por lo tanto, nada nos da un verdadero contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice el apóstol. Sustento y abrigo. Esta palabra, sustento y abrigo, no solamente significa teniendo un traje y que comer en el día. Incluye mucho más que eso. Mucho más que eso. No habla de vivir en una miseria, sino tener lo suficiente para vivir. Y Dios lo provee. Dios abre puertas, Dios bendice, Dios multiplica. Cuando uno busca el reino de Dios y su justicia primero, Dios comienza a multiplicar, comienza a bendecir. Cuando uno se dispone a servir a Dios con lo que tiene. Hay gente que piensa, cuando yo sea ministro, voy a servir a Dios con todo. Pero no quieren ni siquiera estar en la puerta de la iglesia como portero. Uno tiene que servir a Dios con lo que tiene. A mí siempre se me enseñó a servir a Dios con todo lo que tenía. Primero tuve un vehículo antiguo, muy viejito. Mi primera camioneta. Estaba en buenas condiciones la camioneta, iba a cualquier lado en ella, sí. No es que era un cacharrito así que apenas corría, que andaba así como al trote. No. Era antigua, pero estaba bien. Yo iba a todos lados a dejar hermanos. Iba a un lugar que se llama Rincón de la Calera, que queda lejísimo. Un campo lejos, unas quebradas por allá lejos. En la noche. A la Unión Campesina. Chalinga. Iba a dejar personas. ¿Dónde más iba? Catalina. Iba a dejar personas. Siempre disponible. A veces sin benzina. Un par de veces le pedí al pastor porque no tenía.
pero siempre eché benzina de mi bolsillo. Y trabajé con lo que tenía. Con lo que tenía. Y Dios comienza a bendecirlo a uno después. Dios comienza a abrir puertas después. No conocía a nadie. Después tuve muchos clientes. He trabajado con gente de mucho dinero. Le he hecho trabajo a gente de mucho dinero. ¿Quién hace eso? Solo Dios, pues. Solo Dios. Y lo más increíble es que nunca he buscado los trabajos. Dios siempre me ha abierto las puertas. Él, directamente. Así es Dios. Dios no se queda de los brazos cruzados mirando que tú trabajas. Dios no se queda así mirando de brazos cruzados. Dios te bendice, Dios obra. Entonces no necesitas estar deseando otras cosas. Mira lo que dicen los otros versículos. Dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, los que dicen, yo con esto me enriquezco. Este era lo mío. Aquí sí que me van a traer ofrenda, aquí sí que me van a traer tu dinero, aquí sí que yo voy a hacerme rico. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esta palabra también la encontramos en la Biblia como trampas. Caen en trampas. Se nos apagó la música ya. Caen en trampas y en trampas del diablo. Dice que el diablo es el que hace estas trampas. Tentación y lazo. No cualquier lazo, lazos del diablo. Y muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto se refiere tanto a destrucción material como a perdición eterna. Como a perdición eterna. Imagínense. Porque luego dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Raíz de todos los males. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Esto no significa apostatar de la fe, sino dejar la fe de lado. Porque apostatar de la fe significa salirse de la fe, cambiar la fe por otra. Pero aunque esto no es apostatar de la fe, es casi imposible regresar. Así se entiende esto. Es casi imposible regresar. Que Dios nos ayude. Y luego dice, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ve? Porque la gente, hermanos, que desea o que se propone enriquecerse, esa gente se aparta de tal forma que aunque usted lo corrija, aunque usted lo enseñe, y sigue predicando la misma fe. Estos predicadores de la prosperidad que han salido por el mundo hoy en día eran hombres de sana doctrina. No apostataron de la fe, siguieron predicando la misma fe. Pero se extraviaron. Y han buscado su propia destrucción y perdición. Porque el Evangelio no es una fuente de ganancia. El Evangelio es, dice la Escritura, para salvación de los perdidos. Para eso el Evangelio. Comunicar el Evangelio a los perdidos, a los sin esperanza. Imagínense cuando David se fue a la cueva de Adulam. ¿Quiénes llegaron allí? Llegaron los afligidos. Llegaron los que estaban en la ruina económicamente. Llegaban esos que, la carita que llevaban, imagínense. Los amargados.
Eso llegaban allí. ¿Y qué David dijo? No, ustedes no me sirven, yo quiero gente de plata aquí. Yo quiero gente próspera. Yo quiero gente que traiga dinero. Porque la gente pobre está maldita. Eso es lo que dicen los predicadores de la prosperidad hoy en día. ¿Pero qué dijo David? ¿Qué hizo David de esos hombres? Hizo un ejército como nunca hubo otro ejército. Se llamaron los valientes de David. Los valientes de David. Uno de ellos se paró en medio de una siembra de lentejas en un día. Que venía un grupo de gente mala, enemigos, a robarse esas lentejas. Y él se paró en medio de las lentejas solo, no con un ejército, y defendió las lentejas de ese ejército enemigo. Valientes de David. Otros valientes de David pasaron por el medio del campamento de los filisteos, por entre medio del campamento de los filisteos, y fueron a buscar agua. Era tan peligroso esa labor, ese trabajo, que David consideró que esa agua era sagrada. Imagínense. David dijo, no, esta es como la sangre de estos hombres. Entonces hoy en día, ¿qué hacen los líderes religiosos? Están buscando a gente próspera. Y al pobre lo sientan en la última banca, al andrajoso. Ya no se recibe en las iglesias. Claro, si viene a hacer desórdenes, claro que hay que tomar otra actitud con él. Pero hay gente que llega a buscar porque tiene necesidad. Tiene necesidad de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas con esa gente. Porque nosotros no sabemos el propósito ni el plan de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde en este tiempo de extraviarnos de la fe. De predicar por otras motivaciones. Que la motivación sea el llegar a los perdidos con el mensaje del Evangelio. Esa tiene que ser nuestra motivación. Llegar a los perdidos con el mensaje del Evangelio. Y Dios hará grandes cosas. Que Dios nos bendiga. Espero que se haya entendido esta reflexión, de esta palabra. Espero que podamos, ¿cierto?, sacar una pequeña enseñanza de lo que hemos analizado hoy. No pensé que habían tantos hermanos conectados. No había visto. Pero bueno, Dios bendiga a los hermanos que se han conectado. No sé, ahí está el pastor José Antonio desde Talca conectado. Dios le bendiga grandemente. Está nuestro hermano José Hernández, también conectado. Patricio también, hermano Patricio. ¿Quién más? Pastor Pedro. Dios me lo bendiga, pastor. ¿Quién más está conectado por ahí? María Bahamondes, puede ser también. ¿Quién más se conectaría? ¿Quién más queda conectado? Pastora Sandra. No sé quién más esté conectado en realidad. Pero quien sea, Dios me le rebendiga, dijo alguien por ahí. Dios me le rebendiga. Grandemente. Elisa Mundaca también se conectó. Marisa Marambio también se conectó. No sé si estará, pero se conectó. Raúl Badilla también se conectó. Luz Marina también se conectó. Noemí Mundaca también se conectó. Jacqueline también. ¿Quién más? No sé quién más esté, pero que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes. ¿Ah? Que Dios me los fortalezca, me los guarde, me los anime en este tiempo. Es un tiempo, hermanos, que necesitamos animarnos, ir animado a la iglesia, ir dispuesto a oír una palabra,
Disponer nuestro corazón para oír, no ir ahí con el espíritu del criticón, ahí a criticar al predicador, a criticar a quien no. Ir con la disponibilidad de oír. Yo quiero una palabra, yo quiero que Dios me guíe, yo quiero que Dios me enseñe, que Dios me instruya, que Dios me discipline. Así tenemos que ir a la iglesia. Sí, pues, ¿cómo vamos a ir a la iglesia aquí a que se hagan las cosas a mi manera si no soy Dios, pues? Soy el peor de los pecadores, soy el pecador más pecador. ¿Mm? Que Dios nos ayude. Cuando vamos con esa disposición, entonces Dios, en su gran amor, nos habla, nos instruye, nos anima. Pero cuando se nos comienza a subir el ego, se nos comienza a subir el espíritu fariseo, ¿ah? Entonces se comienza a complicar nuestra vida espiritual. Y no crecimos, no avanzamos. Solamente crecimos y avanzamos cuando nos disponemos a oír que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya. Allí es cuando Él comienza a trabajar en nuestras vidas. Estamos en un tiempo en que necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Yo no sé si usted está listo, está preparado. Si el Señor viniera esta noche, ¿está preparado? ¿O falta algo en su vida? ¿Qué es lo que falta? ¿O qué es lo que hay que sacar de su vida? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo lo va a saber? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo lo que Dios, la instrucción de Dios. Para eso es la instrucción. Recuérdese que el mensaje, el propósito del mensaje es para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Ese es el mensaje. Ese es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje no es adornar un culto. No es adornar un culto. No es completar un culto. El propósito del mensaje. El propósito del mensaje es perfeccionar a los santos. Pastor Pedro nos pide oración por la hermana Mari. Dios le bendiga a la hermana y el Señor la ayude. Creo que ayer andaba por el hospital, parece. No sé cómo estará ahora. Espero que esté mejor ya. Pero vamos a estar orando también por ella. Si hay alguna petición más, aproveche de dejarla ahora para que oremos. Para que oremos por usted al final del programa. ¿Ya? Ya estamos listos ya para terminar con el programa. Ya estamos casi listos. Hermana Carola. Que Dios nos ayude. Hay cadenas que a veces son difíciles de romper, por hermano. Difíciles de romper. Hay cadenas que no se rompen fácil. Y solo se rompen cuando nosotros nos disponemos. Cuando nosotros decimos, sí Señor, yo quiero que se haga. Claro. Aquí estoy a la puerta y llamo. Imagínense que el Señor dijera un golpe a la puerta y entra para adentro. A sacar todos los problemas que hay dentro. Imagínense. Nos morimos al tiro, por hermano. ¿Por qué el Señor no entra así? Por eso. Por eso Él golpea. Aquí estoy a la puerta y llamo. Y de repente la gente, Dios les está golpeando, pues le está golpeando hace tiempo. Pero bueno, nada es imposible para Dios. Por el hermano Sebastián también. Hermano Sebastián. Bueno, y por la recuperación de mi pastor Pedro también, que él también está ahí un poquito todavía convaleciente. Que el Señor cure todas esas heridas interiores ahí de su cuerpo a causa de esa operación. Que Él limpie todo eso que se alcanzó a contaminar ahí. Porque Él tuvo que ser operado por una situación complicada que es la apéndice.
y que ya se había pasado esta cuestión complicada. Entonces no es una cosa fácil. Ahora con la tecnología, con el conocimiento que ha avanzado, es mucho más fácil, pero antes las personas era difícil salvarlas de esa situación, porque se contaminaba la sangre. Pero Dios nos guarda. Una gota de su sangre nos limpia la sangre de nuevo y se soluciona. Así es que gracias al Señor, Dios guardó a mi pastor, porque todavía le queda labor que hacer en esta vida. Sí, uno se va con el Señor, si uno se va con el Señor, ¿cierto? Es bonito irse con el Señor. Pablo decía, estoy puesto en estrecho, quiero irme con el Señor, quiero estar con el Señor presente. Es bonito irse con el Señor, pero hay situaciones que hay que terminar de hacer. Hay labores. Hay labores que hay que terminar de hacer y cuando todavía esas labores no las hemos terminado de hacer, no nos va a poder llevar Dios, dejar el trabajo a la mitad. Así es que ánimo nomás, a seguir trabajando. Ayer lo veía predicando y yo decía, guárdalo, Señor. Porque hacer fuerza allí es complicado. Estaba preocupado por eso. Pero su fe era que podía predicar. Y la misma palabra decía, el que cree, nada es imposible para el que cree. Así que Dios bendiga al pastor. Valiente, valiente. Allí está también el pastor José, todavía conectado, allí valiente, se quedó despierto hasta las 12 de la noche con 10 minutos. Vamos a terminar el programa para que duerman, ¿ya? Para que descansen, porque ya más van a estar despiertos ahí orando, si se despiertan re temprano. Muy fanáticos ustedes, pastores, muy fanáticos. Que Dios me los bendiga grandemente, Dios me los ayude a todos ustedes, ¿ya? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Dios mío, por esta palabra, por esta enseñanza, por esta corta reflexión que hicimos en esta noche. Te pido, Dios mío, que aquellos que se quedaron, Señor amado, oyendo esta palabra, hayan entendido, hayan comprendido, Señor, el propósito de este mensaje, Dios mío. Padre mío, para que así también lo comuniquen en su iglesia, los que son pastores, lo enseñen también, Señor. Ya que es importante, amado Dios, llevar esta palabra a todas las personas, para que todos, Señor amado, entendamos una misma cosa, hablemos una misma cosa. Yo te pido, Dios mío, por el pastor que está allí en Talca, Señor, guárdalo, ayúdalo, fortalécelo, guíalo, sosténlo, Dios mío, con tu mano poderosa. Como también, Señor, has sostenido a mi pastor Pedro en estos días de aflicción, de enfermedad, del cual tú ya le has sacado, Señor amado, y solo está allí, Dios mío, cicatrizando esas heridas, amado Dios, las cuales tú le guardarás, le protegerás, Dios mío, y curarás, Señor eterno, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Te pido, Señor, también por la hermana Mari, quien pedía al pastor. Yo no sé cuál sea su necesidad, su situación, pero en esta hora tú eres Dios grande y poderoso y conoces la necesidad. Y conforme esa fe que ella tiene, Señor, será hecho. Como también, Dios mío, por aquel matrimonio, Señor amado, por el cual está pidiendo el pastor. Oro, Dios mío, para que rompas esas cadenas, esas ataduras, Dios mío, que el enemigo tiene allí en ese hogar, Dios eterno. En el nombre de Jesús, que sean rotas para la gloria de tu nombre. Todos aquellos espíritus, Dios mío, de división, de maldad, de engaño, Señor eterno, de desobediencia, de lo que haya, Señor, allí. Eterno Dios, que salga todo aquello de aquel hogar, que limpie aquellas vidas, Señor. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Como también te pido por Sebastián, Señor, en esta hora, que tú tomes control de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, que tu Espíritu Santo fluya en su vida, en su interior, en su corazón, Dios mío, en esta hora. Que tu paz, Señor, inunde su vida, Padre eterno, para que todas aquellas cosas, Señor, que puedan rodearle en esta hora, sean reprendidas y echadas a las tinieblas, lejos, Señor eterno, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Nada imposible. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y pedimos tu bendición sobre cada vida, sobre cada hogar representado, sobre cada familia representada. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Bien, amados, Dios les bendiga. Nos vamos del programa y les invitamos para una próxima oportunidad. Esté atento a un próximo programa. Bendiciones. Shema.